A nuestro Dios sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque hasta aquí nos ha seguido su mano, aleluya. Hasta aquí hemos visto sus maravillas, hasta aquí hemos visto su poder. No se ha detenido su mano poderosa, aleluya. Hemos sentido su presencia, como cada domingo la presencia de Dios se hace sentir. Yo sé que usted ha venido con alguna necesidad, seguramente con alguna oración delante de Dios, algo que pedirle, y estoy seguro que en su adoración, en su alabanza, el Señor ha escuchado el clamor de su corazón y que Él hará como hasta ahora ha hecho, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Nos da gusto poder estar de nuevo aquí en la casa de Dios, bendiciendo su nombre, glorificándole y sobre todo creciendo en su palabra, creciendo en lo que Él tiene para decirnos. Y hemos estado reflexionando estas semanas en los primeros 2 capítulos del libro de Lucas. Todavía estamos en el capítulo 1, refiriéndonos a la promesa del nacimiento de Jesús, como el cumplimiento de la profecía bíblica. Y hemos visto cómo desde el principio, desde el Génesis, está profetizado que Jesús vendría para acabar para siempre con el dominio del pecado, con el reino de la oscuridad. Y ahora nosotros estamos en el reino de Cristo Jesús por su sangre, por su sacrificio. Amén. Y hoy vamos a continuar con esto. Los invito para que, si tiene su Biblia, veamos en Lucas capítulo 1, versículo 46. Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Son bienvenidos a esta casa, donde creemos que es un lugar donde Dios transforma tu dolor en su propósito. Gloria a Dios. Lucas capítulo 1, versículo 46. Vamos a leer del 46 al 55 y después vamos a leer del 68 al 75. Amén. Primero 46 al 55. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada. Porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia de generación a generación a los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón, y quitó a los poderosos de los tronos, y levantó a los humildes. A los hambrientos llenó de bienes, y a los ricos los envió vacíos. Recibió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como habló nuestros padres a Abraham y a su simiente para siempre. Ahora vamos a leer del versículo 68 al 75, el mismo capítulo, 68 al 75. Dice la palabra de Dios así: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y realizado la redención para su pueblo, y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas que han sido desde la antigüedad, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos que nos odian, para tener misericordia de nuestros padres, para recordar su santo pacto, el juramento que hizo Abraham nuestro padre, para concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Ocupa tu lugar. Hoy hemos llamado a este mensaje un canto de alegría y una profecía. Amén. Y es que, si se acuerdan en lo que estábamos hablando la semana pasada tuvimos otra predicación, pero la semana antepasada estábamos viendo cómo Dios estaba haciendo una promesa a 2 mujeres que no podían tener hijos. ¿Sí? Primero, algo muy difícil, y es que una mujer muy anciana, aunque la palabra de Dios nos habla en varias ocasiones cómo Dios
le dio hijos a las estériles. Un ejemplo muy claro de ello es el ejemplo de Sara. Una mujer que siendo muy anciana, de más de 90 años, Dios le cumple la promesa a su esposo Abraham. Y ahorita en las dos canciones, o en las dos profecías, o en los dos cánticos que vemos, el cántico de María y el cántico de Zacarías, vemos algo sobre la promesa a Abraham. Porque hermanos, miren, aunque Dios escogió a un pueblo físico, a un pueblo, a una nación, en este caso a Israel, sí dice la palabra de Dios que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es que el pacto o el compromiso de Dios no es con un linaje, no es con una sangre. El pacto de Dios, el compromiso de Dios es con aquellos que le creen a Él. Por eso es que Él, cuando pensamos en la promesa a Abraham, hermano, nosotros también somos hijos de Abraham. No de linaje, porque no somos hebreos, no somos judíos. Pero dice la palabra de Dios que siendo nosotros el olivo silvestre, wow, hay un olivo que creció ahí en el monte, un olivo que nadie plantó. Por ahí alguien iba comiendo aceitunas y se le cayó una aceituna y creció un olivo. Pero de ese olivo silvestre el Señor lo injertó en el olivo natural y ahora somos parte del linaje de Dios. Ahora somos pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es entonces lo que nos acerca al Padre, la fe. Porque estuvimos viendo ahí, en los que estamos ahí en el curso de árboles de justicia, la semana pasada y esta semana también recordamos un poco de esa puerta. Está esta puerta abierta, la puerta al terreno de la gracia. Y hay muchos que están justo en la puerta. Y tienen muchos años en la iglesia, han sido bautizados, pero están en la puerta del terreno de la gracia. Y están viendo cómo Dios hace maravillas, están viendo cómo Dios hace cosas grandes, pero solo desde la puerta. Pero el Señor nos dice, ustedes pueden entrar. Aleluya. Tenemos acceso libre hasta el trono de la gracia. Tenemos acceso libre. Hermano, ya no ocupamos de un intermediario. Ya no ocupamos de un sacerdote que entraba una vez al año, él mismo, lleno de pecado, y que si no ofrecía sacrificio primero por él mismo, podía morir al entrar. No, sino que tenemos un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo, pero no pecó. Uno sin mancha, uno que es sumo sacerdote y también es el Cordero que fue inmolado. Él es el Cordero que está sentado en el trono y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que era, el que es y el que ha de venir. A Él sea toda la honra y la gloria. Pues bueno, si parecía difícil que una mujer anciana pudiera tener un hijo, parecía difícil. Pero un día Dios se le presenta a Zacarías y le dice, tu mujer va a concebir, vas a tener un hijo, y este hijo va a ser grande, porque va a ir delante del Señor. ¡Wow! Esa es una palabra tan clave para entender la divinidad de Jesús. Porque un judío jamás llamaba Señor a nadie más que a Dios. De hecho, muchos de los judíos prefirieron morir antes que llamar Señor al César, que era el gobernador de Roma. ¿Sí? Porque había un saludo que era salve César, o el Señor es César, y ellos preferían morir, preferían ser crucificados, preferían ser decapitados, preferían morir antes que llamar Señor al César. Pero cuando le dice Zacarías, el ángel Gabriel a Zacarías, le dice, tu esposa va a tener un hijo, y ese hijo va a ir delante del Señor. Todavía parece como que no está tan claro, pero luego vimos cuando ocurrió, cuando fue cumplido, ¿sí? Cuando Juan el Bautista reconoció y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso he venido, dijo él, para eso he venido, no para dar testimonio de mí, sino para dar testimonio de Él. A nuestro Dios a la honra y la gloria. Pues esto parecía muy difícil, que una mujer anciana concibiera y diera luz, pero no es algo imposible, era algo difícil. Sí, era algo difícil. Sin embargo,
el segundo anuncio es algo completamente imposible. Y si veíamos aquel que era muy difícil, y se acuerdan que vimos la diferencia entre Zacarías y María, en cómo recibieron la palabra. Zacarías dudó, Zacarías tuvo incredulidad y dijo, eso no puede ser, ¿cómo puede ser eso? Dijo, ¿cómo voy a saber que eso es así? Incredulidad. Y el ángel le dice, te vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta que esta palabra se cumpla. Pues él se queda mudo. Pero cuando el ángel Gabriel llega con María, María era una jovencita, hermanos. Para ser una mujer soltera y virgen, tenía que ser una jovencita. 14, 15 años tal vez, por las costumbres que había en aquel tiempo para casarse muy joven. Todavía no hace muchos años en nuestro país mismo, las bodas eran de personas muy jóvenes. Pues imagínense en aquellos tiempos en las que las bodas todavía eran arregladas, que los padres escogían a los con quién se iba a casar su hijo o su hija. Entonces ella era una jovencita. Pero cuando el ángel Gabriel llega donde ella, sí, le dice primero, no temas. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? No sabemos cómo eran esos ángeles. Tal vez eran muy altos, tal vez eran resplandecientes. Pero cada vez que un ángel se presentaba, lo primero que decían era, no temas. ¿Por qué? Porque era una visión fuerte, era una visión grande, sorprendente. Le dice, no temas, porque Dios te escogió. Hallaste gracia delante de Dios. Y le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Es una decisión tremenda. Y María no hace más que creer. Aquel caso, el de Elizabeth, era muy difícil, pero el de María era imposible. Y ella se lo dice, pero ¿cómo será esto si yo soy una mujer que no ha conocido varón? Soy virgen todavía. Y el ángel le explica. A Juan no. A Juan le dice, perdón, a Zacarías no. Le dice, te vas a quedar mudo por no creer. Pero a María es diferente. Porque es diferente cuando hay incredulidad y cuando hay preguntas. Cuando hay preguntas, Dios nos responde. Porque es válido tener preguntas. Es válido no saber cómo va a pasar. Es válido. Aún con fe puedes preguntar, pero sin dejar de creer. ¿Sí? Y María pregunta, ¿cómo va a ser esto? Bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con sus alas. ¿Sí? Y ese santo ser que nacerá de dentro de ti será llamado Hijo del Altísimo. Y vemos esa escena en la que María, después de oír lo que el ángel le había dicho, porque el ángel le dice, mira, hay una señal para ti. Ella no pidió señal y le dieron señal. Hay una señal para ti. Tu pariente Elizabeth ha concebido. Yo me imagino el rostro de María en ese momento. Yo, una virgen concibiendo. Y mi pariente Elizabeth, que es una viejita, que es una ancianita, también. Y dice, yo quiero ir a ver esto. Ya habían pasado 6 meses. Vean cómo el ángel no va inmediatamente después de ir con Zacarías, sino que pasan 6 meses. ¿Para qué? Para que cuando María llega, Elizabeth ya está muy embarazada. Ya tiene 6 meses de embarazo. Y dice la palabra que cuando María llega donde Elizabeth, dice que el niño saltó de alegría y que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Pues es que no era cualquier cosa lo que había en María. Era el mismo Dios que se había hecho carne en la persona de Jesús. Pues cuando ocurre todo esto y Elizabeth la mira y le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y luego María es llena del Espíritu Santo y empieza a cantar una canción. Empieza a cantar un cántico. Miren, cuando vemos el contexto de María, cómo le responde al ángel, cómo esta canción, nos damos cuenta que María, aunque era una jovencita, ella conocía la palabra. ¿Sí? Es muy probable que ella haya escuchado las clases de algún maestro, o incluso que ella fuera una persona muy buena para cantar. ¿Por qué digo esto? Porque las personas que cantaban los salmos, y los salmos estaban llenos de profecía, y es muy probable que ella haya escuchado. Si ahorita cuando leamos esto de nuevo, se va a dar cuenta y va a decir, esto está en el salmo tal, y esto está en el salmo aquel. Entonces posiblemente María tenía muy buena voz y cantaba muy bien, y por eso es que sabía
los cánticos, que sabía los cantos, los salmos, y tenía teología, sabía lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y lo primero que ella empieza a decir es: engrandece mi alma al Señor, ¿sí? Otra versión dice: magnifica mi alma al Señor. Mi alma dice lo grande que es el Señor. Hermano, ¿qué dice tu alma? ¿Qué dice tu alma cuando abres tu boca? Dice lo mal que está tu condición. Dice lo triste que es tu vida. Dice lo difícil que es tu enfermedad. Lo difícil que es ser tú. ¿Qué dice tu alma? O cuando abres tu boca, tu alma engrandece al Señor. O cuando abres tu boca, todos saben el Dios que tienes. Aleluya. Cuando abrió su boca dijo: magnifica mi alma al Señor. Mi alma dice lo grande que es. O tú sabes lo grande que es tu Dios. Tú sabes que para Él no hay nada imposible. Que Él sana todas las enfermedades. Que Él quita todas las dolencias. Que Él rescata del hoyo tu vida. Que Él saca al preso de la cárcel. Que para Él no hay nada imposible. Ese es nuestro Dios. Es a quien servimos. Dios todavía hace maravillas. Dios todavía hace maravillas. Magnifica mi alma al Señor. Y cuando vemos esta expresión de María, ¿sí? Magnifica mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Nos damos cuenta de que es algo muy parecido, o hay un acercamiento a la oración que Jesús les enseña a sus discípulos cuando les dice: cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. María estaba realmente, ahora sí, literalmente, estaba llena del Espíritu Santo, hermano. Dios estaba ahí adentro. Dios estaba ahí adentro de ella. ¿Usted cree que ese ser que estaba creciendo ahí, que era el Espíritu Santo de Dios, no solamente estaba ahí en su vientre, sino que también estaba tomando control de la voluntad de ella? Ella realmente estaba llena del Espíritu de Dios. Porque de otra forma, hermanos, difícilmente alguien puede soportar a Dios dentro. Aleluya. Lo que nosotros hemos recibido, la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo, es el poder de Dios en nosotros y es Dios viviendo realmente. Pero en María estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Algo grande estaba. Por eso yo no podía hacer más que engrandecer al Señor. Sí. Nosotros somos muy respetuosos, hermanos, de María. Sí. Sabemos que ella no debe ser adorada. ¿Sí? Ella no es nuestra madre, como algunos dicen, pero sí es nuestra hermana. Y es una hermana muy especial. Es una hermana que Dios escogió. Dios la escogió para habitar en ella. Y por eso ella tiene honra. Ella merece respeto. ¿Sí? Nunca adoración, nunca veneración, porque no solamente Cristo, pero ella merece respeto. ¿Sí? Porque ella, hermanos, lo que ella hizo, a lo que ella se atrevió, ella incluso estuvo en peligro de muerte, hermano. Porque cualquier mujer que cometía adulterio, porque ella estaba prometida, ya si ella se embarazaba era adulterio, ¿sí? Si no era de su esposo. Entonces ella podría haber sido apedreada. ¿Sí? Incluso la palabra de Dios nos dice que Juan estuvo a punto de dejarla. Perdón, José, estuvo a punto de dejarla. Estuvo a punto de decir: ¿sabes qué? Para que yo no quiero estar involucrado en esto, yo no te voy a acusar. Yo no te voy a acusar, pero tampoco no voy a crear un hijo que no es mío. ¿Sí? Pero dice la palabra que el ángel también lo visitó a él. Y le dijo: no tengas miedo de recibir al hijo, porque el hijo que tiene ella es el hijo del Altísimo. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces, esta valentía de esta jovencita, esas palabras que ella dijo, pocos la dicen. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Oh, sí. Cuando oras al Señor, dice: Señor,
sáname, me siento mal. Pero dice, Señor, hágase contigo conforme a tu voluntad. Si quieres sanarme, sáname. Si quieres sanar a mi hijo, si quieres sanar a mi hija, sáname. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Por eso la expresión de Elizabeth, cuando le dice, bienaventurada la que creyó. Sí. María estaba en otro nivel. María estaba en otro lugar por lo que Dios había empezado a hacer en la vida de ella. Dios le pague. Y luego sigue diciendo, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Aquí encontramos otra razón por la que María no necesita ser alabada, o no debe ser alabada o adorada. ¿Sí? La doctrina que venera o que adora a María, dicen que María no tenía pecado. Si María no tuviera pecado, entonces María no necesitaba de un Salvador. Pero ella dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Ella reconoce que necesita de un Salvador. Aunque está ahí adentro, aunque la eligió a ella, María también fue lavada con la sangre del Cordero. Amén. María también tuvo que recibir perdón de pecados por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿quién necesita de un Salvador? Amén. ¿Quién necesita de un Salvador? Cuando creamos esta serie, cuando empecé a anunciar esta serie, lo anunciamos un mes, un poquito más antes de que empezara. Decíamos que esta era una serie evangelística, era una serie para los que no han sido bautizados, para los que están conociendo a Jesús. Inclusive los invitamos a invitar a otras personas. ¿Por qué? Porque la venida de Jesús, hermano, la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, independientemente, hermanos, ya lo he dicho en varias ocasiones, independientemente si fue el 25, es más, puedo asegurar que no fue el 25 de diciembre, no fue esa fecha. Sin embargo, Él nació. Amén, aleluya. Sin embargo, Él nació. Y estas fechas, hermanos, nosotros necesitamos aprovechar para decirle a las personas el verdadero significado de la Navidad. La Navidad no es Santa Claus, no son los renos, ni es el duende, ni nada, ni mucho menos el Grinch. La Navidad es Jesús. Él es el centro. Amén. Porque solamente Él puede traer perdón de pecados. Y solamente Él puede traer paz a nuestra vida. Se dice que la Navidad es una época de paz. ¿Ha andado usted un 24 de diciembre manejando? ¿Será tiempo de paz? Santo es el Señor Jesús, aleluya. Pero debería serlo. Debería ser un tiempo de paz. Debería ser un tiempo de concordia y de restauración. ¿Por qué? Porque los ángeles lo dijeron, lo vamos a ver la semana que viene. Los ángeles lo exclamaron. ¿Sí? ¡Hosana en las alturas! Y a los hombres paz. Aleluya. Esto es lo que Jesús trajo. Salvación y paz. Ahora, ¿quién necesita de un Salvador? Sucede, hermanos, que entre menos necesidad tenemos, que en una mejor condición estamos, parece que menos necesitamos de un Salvador. Cuando no hay enfermedad, cuando no hay problemas, cuando todo parece estar bien, y nos acordamos. Santo es el Señor Jesús, aleluya. Pero ¿quién necesita un Salvador, hermano? ¿Quién necesita un Salvador? ¿A quién vino Jesús? ¿Para quiénes vino Jesús? ¿Sí? Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para predicar buenas noticias a los abatidos. Gloria a a los que Dios. están en el suelo, a los que están deprimidos, a los que están tristes, a los que están angustiados, a pregonar libertad a los cautivos, independientemente de cuál sea la razón por la que están cautivos. Si están cautivos por un vicio, si están cautivos por una enfermedad, si están cautivos por ideologías o por pensamientos o por trastornos mentales también, sea por lo que sea que están cautivos. Y a los presos, apertura de la cárcel.
La venida de Jesús era el jubileo mayor. Cada 50 años se celebraba el jubileo. Y el jubileo era un tiempo de liberación, era un tiempo... Todos los presos salían de la cárcel. Si usted... Mire qué interesante era como Dios les dio las leyes a Israel. Dios les repartió, a cada tribu les repartió su lugar, su tierra. Aquí vas a vivir. Esto va a ser tuyo. Y les dijo que ese iba a ser su heredad de generación en generación. ¿Sí? Entonces, cuando alguien tenía un apuro económico, cuando alguien tenía un problema económico, él podía vender su tierra. O él la podía, era una manera como de hipotecarla. La entregaba a alguien más, la vendía a alguien más para obtener el beneficio y poder pues, sobrevivir. Sin embargo, la ley del jubileo decía que todas las propiedades, cada 50 años, tenían que regresar a su dueño original. Entonces yo padre, preocupado por el bien de mis hijos, angustiado, yo puedo decir, ¿qué será más importante? ¿Que coman ahora o que tengan una tierra? Pues que coman ahora. Y yo decía, bueno, voy a vender mi tierra para que mis hijos coman ahora. Pero ¿sabes qué? Con la seguridad de que iban a comer ahora y iban a tener tierra mañana. Amén. Las promesas de Dios son completas, hermano. Amén, aleluya. Por eso cuando Él decía a los pobres, noticias buenas para los pobres. Aleluya. Hay muchos tipos de pobres, así como hay muchos tipos de ricos. No hace mucho platicaba con mi esposa y platicábamos de tantas cosas que pasan y tantas necesidades. Yo decía, le decía a mi hija, hay gente tan rica, hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y es verdad. Hay gente que cree que el dinero lo es todo. Hay gente que vive por obtener dinero, pero no tienen paz, no tienen seguridad, no tienen tranquilidad. A lo mejor tú puedes decir, bueno, yo no hago nada malo, yo estoy tranquilo. Pero si tú sabes que el dinero que tienes no es tan bueno como podría ser, ahí no hay paz. Falta la seguridad. Y Dios no está peleado con el bienestar. Dios no está peleado con que tú puedas darle a tu familia lo que tu familia necesita o inclusive lo que quieres darle a tu familia. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que siempre haya en nosotros una necesidad de Él. Que siempre seamos menesterosos de Él. Que siempre estemos necesitados de Él. No importa que no tengas necesidad de nada, pero que tengas necesidad de Él. Que lo anheles, que lo necesites. Gloria a Dios, aleluya. Que de verdad digas, yo sin Él no soy nada. Sí tengo o no tengo, pero lo que tengo es por Él. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Entonces, ¿quién necesita de un Salvador? Los pobres, los hambrientos, los necesitados, los abatidos, los tristes, los enfermos, los pecadores. Para todos nosotros es esta buena noticia. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Y luego dice, porque ha mirado la condición humilde de su sierva. Dice otra versión, porque ha mirado la bajeza de su esclava. María, ella reconocía y entendía su posición. María nunca reclamó lo que ahora muchos le dan. Ella nunca dijo ser la madre de Dios. Ella nunca dijo ser merecedora de la adoración. Por el contrario, ella reconoce y dice, porque ha mirado la condición humilde de su sierva. ¿Cuál era la condición de María? María estaba en uno de los lugares más bajos de la sociedad. Primero porque era mujer. No porque esto deba ser así, sino porque esto era así en ese momento. En el que la mujer tenía una condición, en esos tiempos, una condición prácticamente no era nada en la sociedad. Sí. Había una oración, era una oración de los fariseos. Y ellos decían, gracias Dios por no haberme hecho un animal. Imagínense, para que vean la comparación. Gracias Dios por no haberme hecho un animal.
gracias Dios por no haberme hecho un gentil. Y gracias Dios por no haberme hecho una mujer. Las tres cosas que para ellos eran lo peor. Para ellos un gentil era lo mismo que un perro. Y igual una mujer. Para los fariseos. Pero Dios reivindica. Por eso desde el principio, ¿sí? Dios sabía la enemistad que había entre la mujer y el enemigo Satanás. Todo el tiempo el enemigo ha estado tratando de destruir a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué ese empecinamiento? Por la promesa que Dios había hecho. De que de la mujer vendría, de la simiente de la mujer vendría, el que iba a acabar para siempre con el Satanás. El que aunque él lo mordiera en el calcañar, él lo iba a aplastar la cabeza. Entonces, esa enemistad de Satanás con la mujer, y siempre en todo, porque Satanás tiene poder y autoridad sobre los gobiernos, sobre las ideologías, sobre las políticas, sobre las filosofías, sobre las ciencias, y todo el tiempo ha habido como un deseo de oprimir a la mujer, de mantener a la mujer lejos de cualquier nivel de poder o nivel de autoridad. Pero Cristo Jesús viene desde el principio, desde su nacimiento, viene acabando con esto. Gloria a Dios, Y el aleluya. linaje del que él aspiraba no era el linaje de José, ni era el linaje de ningún hombre, era el linaje de una mujer, de María. Cuando leemos la genealogía de Jesús, aquí mismo en el Evangelio según San Lucas, encontramos desde Adán. Encontramos cómo desde Adán viene la descendencia, y es bien curioso cómo Lucas incluye mujeres en la genealogía, algo que no era muy común, pero incluye mujeres. ¿Y qué mujeres? ¿Sí? Tamar, una nuera preocupada que se hace pasar por prostituta para tener relaciones sexuales con su suegro, y que de ahí viniera la generación. Está en la genealogía de Jesús. Una mujer que era ramera y que era extranjera, y entra al pueblo de Dios. Me refiero a Rahab. Una mujer que entra al pueblo de Dios y se casa con un hombre que es ascendiente de Jesús. Y luego viene Ruth, otra mujer extranjera, adoradora de ídolos, que se aferra a la fe de su suegra. ¿Sí? Hay un texto que se dice mucho en las bodas, y lo dicen en las bodas, y el novio le dice a la novia le dice al novio: no me pidas que te deje ni que me aleje de ti. Eso se lo dijo una nuera a una suegra. Aleluya. Eso se lo dijo una nuera a una suegra. Pues esta es Ruth, que de nuevo entra al pueblo de Dios siendo una extranjera. Y luego viene otra mujer, que es Betsabé. Betsabé, la esposa de Urías, a la que David miró bañándose por ahí y la deseó. Tienen un primer hijo que Dios les dio una profecía de que ese hijo iba a morir, y murió. Pero luego viene otro hijo que es Salomón, y Salomón reina sobre Israel, y Salomón es un abuelo de Jesús. Y finalmente encontramos que, aunque no está literalmente, Lucas no la pone así literalmente, a María, pero pone una aclaración bien interesante ahí, donde dice: el cual es hijo de José, ¿sí?, que era como un hijo de Elí. Pero Elí era el papá de María. Entonces está poniendo a María, pero sin poner a María, pero pone al abuelo. Y ella es la madre del Hijo de Dios, la madre de Jesús, la madre del que cumpliría la promesa, la profecía de acabar para siempre. Entonces, esta mujer era humilde por ser una mujer, y luego por ser joven.
En una generación en la que, o en un tiempo en el que entre más años tenías te podían escuchar. Si eras muy joven, tú eras nada. Era muy joven. Y finalmente, su condición, ella era una mujer pobre. Nazaret era una de las aldeas más pobres de todo Israel. Y allí era donde ella vivía. ¿Por qué no eligió Dios a una princesa? ¿Por qué no eligió a alguien que viviera en el palacio? ¿Por qué eligió Dios a una mujer joven y pobre? Porque el Evangelio de Jesús es una buena noticia para los desvalidos. Es una buena noticia para los rechazados. Amén. Es una buena Aleluya. noticia para los angustiados. Es una buena noticia para los afligidos. Todo se vuelve al revés en el nuevo reino de Dios. Sí. Y sigue declarando María, dice, porque he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Y aquí esa palabra, la palabra bienaventuradas, es la palabra griega Macario. Sí. Parece, es un nombre de persona. Pero Macario significa bienaventurado. ¿Sí? Y bienaventurado significa a quien Dios le extiende sus beneficios. Gloria a Este Dios. es un bienaventurado, ¿no? ¿Sí? A veces nos sentimos muy orgullosos por lo que logramos con nuestros esfuerzos. A veces nos sentimos muy orgullosos porque sacamos un 10 en un examen para el que estudiamos. A veces nos sentimos muy bien porque pudimos comprar algo con dinero que nosotros trabajamos. A veces nos sentimos muy bien porque nos podemos ir de vacaciones con las vacaciones que nos dan nuestro trabajo. Y decimos, yo lo logré. Y no está mal sentirse bien. No está mal querer superarse, por supuesto que no. Pero qué bendición cuando eres un bienaventurado. Cuando Dios te extiende sus beneficios. Cuando entendemos que lo que somos y cualquier cosa que tengamos proviene de Dios. Amén. Aleluya. Solo cuando entendemos eso, que todo proviene de Dios, es que las puertas del cielo están abiertas para nosotros y podemos recibir bendición sobreabundante. Y luego sigue diciendo María, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso y santo es su nombre. Ella está alabando, ella está adorando, y su misericordia de generación a generación a los que le temen, a los que confían en Él, a los que tienen su confianza depositada en Él. Hermano, su misericordia, su gracia y su favor no es para los ricos, no es para los mejores, no es para los más estudiados, no es para los más sabios, es para los que confían en Él, es para los que renuncian a todo y ponen su fe en Jesús, en Él. Aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no somos todos perfectos. Hermanos, en el reino de Cristo, en la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo está llena de personas imperfectas. Está llena de personas necesitadas. ¿Sí? Está llena de personas que, literal, no valemos para el mundo. Aleluya. ¿Sí? El mundo tiene sus estándares. El mundo dice, mira, ese es el perfil de una persona exitosa. Ese es el perfil de una persona excelente. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos escogidos por Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso. Por su misericordia. Porque a Él le nació. Porque fue su voluntad. Él dijo, tú vas a ser salvo. Y tú no. Aleluya. Esa es la misericordia de Dios. La gracia que hemos recibido. Gloria a tu nombre, Señor. Ahora dice, hizo valentía con su brazo. Y luego, esto es lo que decía hace un momento, cómo Jesús vino a cambiarlo todo. Recuerden esa profecía que leímos sobre Juan, donde decía que lo alto se iba a bajar y lo bajo se iba a levantar, y que lo liso se iba a volver áspero y lo áspero se iba a volver liso. Pues algo parecido, pero María no lo descifra. Dice, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. Los que creían que eran. Los que creían que podían. Ahí estaban los fariseos y los saduceos,
muy lectores de la palabra, muy lectores de la ley, pero no pudieron reconocer al Mesías. Aleluya. Gloria Al Mesías del que siempre predicaban. Y ahí estaba el gobierno judío, que ni siquiera era judío. Tenían un palacio, tenían un gobierno, tenían dinero, pero no tenían legitimidad. Jesús era el rey. Él era el verdadero que debía estar sentado en el trono. Pero él renunció a un trono terrenal para ocupar el mayor de los tronos, el trono de tu corazón. Él quiso habitar en ti, más que habitar en una casa de mármol, más que habitar en un palacio de cristal. Y luego sigue diciendo, quitó a los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. Aleluya. Gloria a Dios. No somos tú y yo de esos humildes a los que el Señor levantó. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Seguro Dios. así, a mí me ha pasado cómo ha habido alguien con mucha capacidad, ha habido alguien con mucha preparación, y luego dice Dios, no, a ti no te quiero, yo lo quiero a él. Aleluya. Y es su misericordia, y es su gracia. Y yo le digo, Señor, yo no lo merezco, pero yo quiero que estés ahí. Yo quiero que tú seas mi mensajero. Yo quiero que tú prediques mi palabra. Y luego dice, a los hambrientos llenó de bienes, y a los ricos los envió vacíos. ¡Wow! Aleluya. Ese es nuestro Dios, hermanos. Es un Señor de segundas oportunidades. Es un Señor que levanta del polvo al caído. Es un Señor para agradecidos. Gloria a Dios. Aleluya. Porque si tú y yo nos acordamos de dónde nos sacó el Señor, del dolor, de la tristeza, de la angustia, de la depresión, de la ansiedad, de la humillación, o tal vez alguno de un vicio, de una enfermedad, o aún de la misma muerte. El Señor nos salvó. A los pobres los llenó de bienes, y a los ricos los envió vacíos. Luego encontramos la profecía de Zacarías. Estoy a punto de terminar. Zacarías, cuando nace Juan el Bautista, llegó el momento en el que nació su hijo, y como Dios lo había prometido, él recibió la voz. ¿Sí? Dice la palabra que cuando nació Juan, ahí andaban los familiares. No, miren, le vamos a poner Simón porque así se llama el abuelito. Y por ahí no, le vamos a llamar Zacarías como su padre. No. Y dicen que agarró Zacarías una tablilla y escribió, el niño se llamará Juan. Y todos le preguntaban, pero no hay ningún Juan en tu familia, ¿por qué Juan? El hijo se llamará Juan. Y cuando él declaró, porque él estaba declarando que él había creído, cuando él declaró que había creído, se abre su boca. Y cuando se abre su boca, lo primero que sale de su boca es, bendito sea el Señor, Amén. Dios de Israel. Ahora sí creyó, aleluya. Porque es bienaventurado el que cree sin ver, pero el que ve, también qué bueno que cree. Amén. ¿Sí? Amén. Que es mucho mejor cuando sin ver creemos. Pero si tú creíste después de ver, gloria a Dios, también está bien. Lo importante es que creas. Gloria a Dios. ¿Sí? Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y ha realizado la redención de su pueblo. Esto es tan importante porque, miren, hermanos, él no estaba diciendo porque Dios va a redimir a su pueblo, porque Dios va a salvar a su pueblo. Estaba declarando que Dios ya lo había hecho, que su promesa se había cumplido. Y luego dice, y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David, de su siervo, como habló por la boca de sus santos profetas que han sido desde la antigüedad. Jesús es el cumplimiento de las profecías, de todas ellas. Mira en lo que termina diciendo, para concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Lo voy a repetir. Para que al concedernos ser librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia, Aleluya, delante de Él todos los días de nuestra vida. Es así como debemos servir al Señor. Sin temor, en santidad
y en justicia. Todos los días. No hay un día, hermanos, en el que Dios no sea bueno. Aleluya. No hay un día en el que Dios no sea digno de creadores. Aún en tu ansiedad, aún en tu depresión, aún en tu problema, Él sigue siendo Dios y Él sigue estando en el trono y Él sigue mereciendo que tú te levantes, que tú declares. Aleluya, gloria a Dios. Y luego dice de Juan, dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del rostro del Señor para preparar sus caminos, como Dios lo había dicho, como Dios Aleluya. lo había declarado. Para dar conocimiento, esto es tan precioso, hermanos, tan bello. Para dar conocimiento de la salvación. Ese era el mensaje que Dios le dio a Juan. Para dar conocimiento de la salvación. ¿Y qué es la salvación? La pregunta no es qué es, la pregunta es quién es la salvación. Yeshua, Jesús, el Salvador. Dios Salvador, el Señor salvando, el Señor Salvador. Esa es la salvación. Cristo es nuestra salvación. Aleluya, gloria a Dios. Por la remisión, aleluya, por la remisión de tus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la cual nos visitará. Esa era la promesa de Dios, que Él estaría presente, que Él nos visitaría desde la aurora, para brillar sobre los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pies por el camino de la paz. Esa es la promesa de Dios. Aleluya. Esa es la promesa de Dios. Hay algo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? Caminar en el camino del Señor, en santidad y en justicia, sin temor, todos los días de nuestra vida. ¿Y qué hace Dios por nosotros? Brilla sobre nosotros, brilla sobre nuestras tinieblas, aún en la sombra de muerte, para guiar nuestros pies por el camino de la paz. Si hay algo que tú y yo necesitamos todos los días, es paz, es sentirnos tranquilos. Cual sea nuestro problema, cual sea nuestra necesidad, tener paz, tener tranquilidad. Pues es que Él es el príncipe de la paz. Él es el cumplimiento. Te invito a que te pongas de pie. Y voy a leer lo que dice en Isaías capítulo 9. Escucha esto. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, esto no es sobre Israel. Esto no es sobre Israel. Está hablando de Galilea de los gentiles. Galilea era la región más alejada de Israel, donde estaba pegada a las demás naciones y estaba llena de personas que no eran judías, de gentiles. Cuando él dice el pueblo que andaba en tinieblas, esos éramos nosotros. Andábamos en tinieblas, no le conocíamos, ni podíamos conocerle. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte. ¿Saben cuál era nuestro destino? Siempre el infierno, siempre la muerte. No había perdón de pecados para nosotros, no había ley que normara nuestros pasos. ¿Sí? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. Porque tú quebraste el pesado yugo. ¿Cuál? El yugo de la muerte y del pecado, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. ¿Qué significa esto? Nunca más habrá guerra. Nunca más habrá guerra. Porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y lo dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres noticias, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, porque el Señor ha consolado a su pueblo. El Señor desnudó su brazo santo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Usted y yo hemos visto su salvación. Usted y yo hemos visto su mano. Por eso no podemos hacer más que cantar alabanzas y alegrarnos juntos. Porque Él nos ha consolado. Porque Él está con nosotros. Aleluya. Oh, porque no le adoramos a Él. Oh, porque Él es grande.